Mi nombre es Luis Enrique Castañeda. Soy agente creativo del Taller de Huertos Urbanos para el programa Cultivando la Paz para la Cohesión Social 2020 de la Alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México. El motivo de este video es para darle continuidad a la clase pasada, que fue de sustratos. ¿Podemos generar unos sustratos? La respuesta es sí, que es carbón, bueno, que son las compostas, o más bien llamarlo abonos orgánicos. Para eso primero vamos a empezar definiendo qué es una composta. Una composta es un abono orgánico que no debe que ser confundido con un fertilizante, ya que la composta solamente nos aporta carbono, nitrógeno y microorganismos en gran cantidad. Lo que son otros nutrientes como es fósforo, potasio, magnesio, fierro que necesita la planta, los aporta pero en una menor cantidad, por lo tanto no podemos llamarlo como un fertilizante. Se genera a través de la degradación aerobia, es decir, con presencia de oxígeno, por medio de consorcios microbianos, es decir, muchos tipos de hongos y muchos tipos de bacterias, lo que lo hace muy rico en este sentido. Durante el proceso de compostaje hay 4 fases. La mesófila, que es la temperatura ambiente. La termófila, que es, es llegar a la temperatura de 45 hasta los 70 grados. La mesófila es cuando vuelve a bajar aproximadamente a la temperatura ambiente o un poco más alto, es decir, a menos de 45 grados. Y la fase de maduración es donde la temperatura ya está fría y ya no vuelve a aumentar. Y es decir, donde nuestra composta ya está terminada. Para eso tenemos una gráfica en donde podemos ver que con respecto al tiempo es donde aumenta la temperatura. Todo esto va a depender de la calidad de los ingredientes o de los residuos que utilicemos. Bien, para hacer una composta bien, tenemos que controlar ciertos parámetros. A continuación vamos a mencionar cuáles son y cuáles son sus medidas. Pero es decir, estas medidas se hacen en laboratorio. Ahorita vamos a hablar acerca de cómo manejarlo prácticamente. El pH debe que tener entre 5 y 8, no debe que ser ni muy ácido ni muy alcalino. La humedad debe que ser de 45 a 60 grados, pero aquí la humedad va a cambiar con respecto al tiempo. Por ejemplo, al principio cuando iniciamos nuestra composta va a tener una humedad de 65 a 70% o de 60 a 70% por la calidad de los residuos, ya que la mayoría de los residuos que vamos a agregar son húmedos, pero con respecto al tiempo va a bajar hasta 45 ya en la última etapa, donde ya sea la parte de maduración. Igual que las temperaturas van a tener diferentes promedios o diferentes grados con respecto al tiempo, así como la relación carbono-nitrógeno, pero relación carbono-nitrógeno esta la vamos a establecer por medio de nuestros residuos que utilicemos. Y la aireación siempre va a mantenerse a la misma concentración, que es oxígeno al 10% en todo el volumen. Y bien, ¿cómo vamos a saber, por ejemplo, el pH y humedad en términos prácticos? En términos prácticos, si libera algún olor feo o un olor desagradable, quiere decir que el pH está muy ácido. Al igual que si libera un olor feo, igual quiere decir que tiene mucha humedad. Si las temperaturas son frías o no se elevan, quiere decir que también la relación carbono-nitrógeno es alta. La aireación, eso lo vamos a contemplar más que nada revolviéndolo en cada cierto periodo de tiempo, es decir, de 3 a 5 días. Es el periodo donde se van a ir revolviendo para que haya oxigenación. Y todos esos parámetros los vamos a ver al mismo tiempo. ¿Cuál es la importancia de las temperaturas elevadas? Son dos las principales. Una es indicar la actividad microbiana, es decir, ellos al momento de consumir los residuos y utilizarlos para su producción, para su reproducción y su mantenimiento, necesitan comer. Y pues al momento en el que ellos comen, van a generar mucho calor. Es, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a correr, nos ponemos a hacer alguna actividad física, eso nos va a hacer que aumentemos nuestra temperatura corporal. Y eso es relativo o es parecido a lo que ellos hacen. Y la otra función de las temperaturas es que elimina patógenos. Como podemos ver en la imagen de la tabla,
se puede observar cuáles son los patógenos que están ahí, que son Salmonella, Escherichia coli, entre otras, que estas al someterse a más de 55 grados y aumentarse bueno, ya someterse ante varias horas o incluso algunos días, es como se acaban estas bacterias que pueden ser dañinas para nosotros al momento de consumir algún producto, alguna fruta, alguna verdura que en el suelo haya tenido estos microorganismos. Y bien, hay una relación que tenemos que tener muy bien en cuenta para saber la factibilidad de nuestro compostaje, que es la relación carbono-nitrógeno, es decir, la cantidad de carbono que se necesita para degradar bueno, la cantidad de nitrógeno que se necesita para degradar el carbono. De acuerdo a varios investigadores, se establece que la relación es de entre 20 y 30 carbonos por nitrógeno. Y pues lo vamos a explicar de una manera más fácil. Se supone que en relación, si un microorganismo necesita 24:1 de carbono a nitrógeno, 16 carbonos son utilizados para obtener energía y los otros 8 restantes son utilizados para el mantenimiento. Y ahorita lo vamos a ver más detalladamente en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, si nosotros tenemos residuos de comida, que aquí dice que tiene una relación carbono-nitrógeno de 15:1, y la relación estándar está entre 24 y 25, le sobra nitrógeno para deshacer esas para deshacer esas moléculas de carbono. En cambio, si utilizamos trozos de astilla, madera o acerrín, necesitamos más nitrógeno para poder degradar de manera rápida y eficiente a los trozos de madera. Y ahorita vamos a explicar más a fondo esta parte. Aquí es donde vamos a hacer un poco de énfasis. Si tenemos poco nitrógeno, o es decir, si los residuos que ponemos son muy ricos en carbono, nuestra composta se va a enfriar o incluso ni siquiera va a llegar a la temperatura necesaria para esterilizar. Por lo tanto, se va a hacer más lento, va a tardar muchísimo tiempo más en deshacerse, porque ese nitrógeno lo va a tener que conseguir ya sea del aire o de algún otro material. Si nosotros ponemos una composta con poco nitrógeno a nuestro sustrato, va a utilizar el nitrógeno que esté disponible en el sustrato para terminar de degradarse. Y es decir, le va a quitar el nitrógeno a la planta y la planta ya no se va a poder desarrollar. En cambio, si pasa lo contrario y tenemos mucha cantidad de nitrógeno, lo que pasa es que se va a aumentar la temperatura. Como al principio mencionamos, la temperatura máxima que puede tener es 70. ¿Qué pasa si tiene más de 70? Pues ahí ya se presentan otros tipos de bacterias y estas bacterias pueden generar malos olores por el amoníaco liberado. Pero aquí es donde tenemos que hacer otro énfasis. Eso solamente hay dos tipos de malos olores, uno por el amoníaco y el otro por el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se produce cuando no hay oxígeno, es decir, hay presencia de anaerobiosis. Y eso se debe principalmente a que hay un exceso de humedad. Como ya lo vimos, no puede tener más del 60% de humedad, porque si hay más de este 60%, desplaza el oxígeno y por lo tanto las bacterias que necesitan oxígeno se mueren y las bacterias que no necesitan oxígeno son las que crecen. Y durante el proceso del compostaje vamos a observar que hay pérdidas de masa, principalmente por la evaporación, transpiración y respiración. Esto se debe a que los microorganismos que vamos a utilizar respiran y toda respiración produce CO2 y este CO2 que es del dióxido de carbono se va a la atmósfera. Por lo tanto, se va a perder el 30% aproximadamente de la masa de carbono que había. Así como hay una pérdida de volumen. Si bien la humedad que al principio es alta,
allá hasta el final va a disminuir y por lo tanto va a perder la humedad. Si nuestros residuos pierden humedad, van a perder volumen y por lo tanto va a haber una disminución en las partículas. Las partículas que van a empezar entre un diámetro de 14 a 25 centímetros van a terminar de 1.6 milímetros. Ok, y aquí ahora vamos a empezar con una parte práctica. Vamos a establecer los tipos de compostas. Hay tres tipos de compostas, como nosotros lo manejamos, que son las grandes, que son mayores a los 1.000 litros, las medianas, que son entre 20 litros y menores a 1.000 litros, y las pequeñas, que son menores a 20 litros. Eh, Dependiendo del tamaño de terreno que tengamos o espacio disponible, es como nosotros vamos a elegir. Si queremos que se haga rápido y tenemos un considerable terreno y tenemos gran cantidad de residuos, podemos utilizar una que es mayor a 1.000 litros. En esta podemos poner casi todo tipo de residuos, incluso podríamos meter hidrocarburos, pero es más difícil su control. En cambio, en las medianas, aquí ya podemos poner residuos de comida, aparte de los residuos vegetales y de los residuos de fruta. Ya podemos poner algunas sustancias grasosas porque la temperatura y los microorganismos que se desarrollan en esta composta ya permiten hacer eso y está comprobado. Bueno, al menos yo sí lo he hecho y sí tiene muy buenos resultados. En cambio, en las pequeñas, aquí sí tenemos que ser un poco más quisquillosos para que funcione. Como la temperatura realmente no se va a elevar a mayores de 20 litros, a menores de 20 litros no se va a elevar, por lo tanto su proceso de descomposición va a ser más tardado. Y si queremos que hacerlo más eficiente o más rápido, lo que tenemos que utilizar es material de menor tamaño y que sea muy fácil de deshacerse para que funcione, si no va a tardar demasiado tiempo. Ok, y para al menos la técnica que nosotros le recomendamos, que hemos utilizado ya bastantes veces en lo que va del año, es de 30 a 50 litros. Es donde realmente sí podemos ver una aceleración, un tamaño, bueno, unas temperaturas altas y realmente vemos una degradación, no tiene malos olores, no genera fauna, ni nada de eso. Está muy bien en esas condiciones. Y para eso vamos a establecer qué materiales vamos a utilizar. Vamos a utilizar una fracción húmeda. La fracción húmeda lo que nos va a aportar es el nitrógeno. Estos pueden ser restos de fruta, verdura, cáscara de huevo, restos de café y, bueno, y de papel. Bueno, no papel, sino que el té, las bolsitas de té, pero sin el papel filtro. Material de poda húmeda, así como ramas. Y les digo, aquí ya podemos meter en estas condiciones un poco de residuos cárnicos. No es no tanto, pero sí podemos meter un poquito. Y de fracción seca. La fracción seca nos va a aportar el carbono a lo que necesita nuestra composta. Esto pueden ser trozos de madera muy pequeños, material de poda seca, es decir, hojas secas, ramitas secas, pero que no sean muy grososos o que se puedan romper fácilmente con una sola mano o con los dedos. Para esto, nosotros les recomendamos que si pueden hacerlo, lo hagan en un contenedor. Por ejemplo, lo que nosotros más utilizamos son los costales, aproximadamente de 30 a 50 litros. En estos costales, primero metemos una capa. Esta capa debe que ser de material seca, de materia seca. Va aproximadamente de 10 centímetros, de 5 a 10 centímetros, no hay mucho problema. Y después van a meter otra capa. Esta capa va a ser de material húmedo y así sucesivamente hasta acabarnos nuestros residuos. Pero eso sí, la última capa, la capa final que es de la superficie, va a ser forzosamente de material seco. Y aquí les va un tip. Por ejemplo, si ustedes tienen entre sus residuos maderas o trozos de maderas pequeños, estos les conviene meterlos en la parte media de la composta. ¿Para qué? Como son residuos gruesos, van a generar un espacio. En este espacio puede haber oxígeno y así ya no tendrían que revolver tan constantemente. Una vez que tenemos montada nuestra composta, vamos a observar aproximadamente a los 5 días
vamos a revisar si está caliente. ¿Cómo vamos a revisar esta parte? Pues lo que vamos a hacer es quitar la primera capa, o más bien hacer un pequeño hoyito dentro de la composta. Vamos a meter nuestra mano aproximadamente 10-15 centímetros, donde haya fracción húmeda. Y ahí, si nuestra mano soporta estar unos 2 segundos aproximadamente y no nos quema tanto, quiere decir que tiene una temperatura de aproximadamente entre 55 y 60 grados. Si metemos la mano y de plano no aguantamos el calor que se genera, quiere decir que está a más de 70 grados. Y el problema es que si hay más de 70 grados, se están produciendo, y bueno, y tiene malos olores, se está produciendo amoníaco. Y por lo tanto, para que funcione bien y para que no haya ese desprendimiento o pérdida de nitrógeno, que es lo que no queremos, vamos a agregarle una fracción seca. Vamos a agregarle un poco de fracción seca hasta que disminuya un poco la temperatura y podamos soportarlo una vez que tengamos la mano. Y al contrario, si vemos que la temperatura no se eleva o no nos quema, vamos a tener que aportar un poco más de material húmedo. Este proceso más o menos se hace cada de 5 a 7 días, en el que vamos a empezar a revolver. Lo que va a hacer la revoltura es que va a darle oxigenación a nuestros microorganismos y así no se van a generar malos olores debido a la anaerobiosis. Y bien, durante todo eso, pero ese proceso va a empezar a terminar, bueno, va a empezar a perder humedad. Como les dije al principio, la humedad del principio que va a ser aportada por los residuos se va a acabar aproximadamente como a los 2 meses, ya que todo el color de la composta esté uniforme, es decir, entre negro y marrón, y esté seca, y no se vean o no se puedan diferenciar los restos que pusimos. En ese momento ya le podemos agregar agua lo suficiente como para humedecer, no que se encharque. Y esto es para que el proceso de consumo microbiano se siga dando. Y eso es hasta que ya todas las partículas queden uniformemente. Y ahora vamos a ver con la terminación de la composta. La composta se termina aproximadamente después de 3 a 6 meses. Todo depende de los materiales que hayamos puesto, de las relaciones carbono, nitrógeno, de la temperatura, de la humedad y todos esos parámetros que vimos anteriormente. ¿Cómo vamos a saber que ya está terminada? Va a estar terminada cuando el tamaño de las partículas sean uniformes, es decir, tengan el mismo tamaño, la temperatura se mantenga estable aproximadamente una semana o 2, en el que ustedes no vean un aumento de temperatura, en el que la coloración ya esté lo más oscura posible, es cuando ya se termina. ¿Y qué vamos a hacer después de que se termina? Tenemos que eliminar las partículas que no se descompusieron, como por ejemplo pueden ser maderas o pueden ser restos de comida que sean gruesos, como por ejemplo si le meten cáscaras, lo que son las semillas del mango, que ahorita es temporada de esa fruta aquí en México, pues lo que va a hacer es que la parte fibrosa es muy dura y es muy difícil de deshacerse. Por lo tanto, el ojo puede tardar más tiempo y esto se puede quedar y no se puede deshacer. Por lo tanto, si metemos a un tamizado o cernir en una malla de 2 milímetros, vamos a eliminar a todo ese material que no se composteó. Y ese material que no se composteó lo vamos a utilizar para otra composta que hagamos. Y esa va a ser la parte seca. Aparte de ser parte seca, ya tiene microorganismos ahí que van a ayudar a la aceleración de la composta. Y bueno, la velocidad dependerá mucho del material usado, es decir, entre más pequeño y suave sea el material, más rápido se va a hacer el proceso de compostaje.